Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio donde vamos a tener dos grandes eventos. El primer evento es el lanzamiento del libro Remansos y Remolinos. El autor es Leonidas Eduardo Campo. Y en el segundo evento tenemos un concierto de nuestra agrupación Tumacuba, concierto que es patrocinado por los estímulos de concertación gracias a la Alcaldía, al Instituto Municipal de Cultura y Turismo y por supuesto a la Casa del Libro Total por permitirnos tener este gran evento el día de hoy. Para empezar, vamos a tener una pequeña intervención musical de tres grandes músicos de Tumacuba y a continuación haremos la presentación oficial de nuestros invitados para el conversatorio, quienes estarán vía virtual, pero también de manera presencial, apoyando todo lo que tiene que ver con lo que ha sido el proceso y el libro Remansos y Remolinos. Todos sean muy bienvenidos y espero disfruten al máximo esta noche.
Bueno, muchísimas gracias a nuestros compañeros. Vamos a continuar entonces con la agenda de esta noche y para ello tenemos un invitado especial que se encuentra en este momento en línea. Vamos a conectarnos con él, con el doctor Uriel Escobar Barrios. Él es médico, especialista en psiquiatría, en gerencia en sistemas de salud y en acompañamiento transpersonal en adicciones. Máster en adicciones, presidente de la Asociación Colombiana de Patología Dual, ASODUAL, presidente de la Red Internacional para la Reducción del Estigma, Red Estigma, vicepresidente de la Oficina Latinoamericana para la Prevención, Investigación y Tratamiento de las Adicciones, vicepresidente senior de América del Sur y canciller nacional de Colombia de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz Mundial, profesional Dimensión Salud Mental, Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social y escritor, además de ser un gran colega y amigo de Leonidas Ocampo por muchísimos años. Aquí sí que démosle la bienvenida. Doctor Uriel, bienvenido. Gracias, Vivian. Un abrazo. Desde acá, desde Pereira, desde el eje cafetero, ¿no? Quiero comenzar diciéndole que me gustaría tanto estar allá con ustedes participando en este acto tan solemne, tan importante, tan significativo para la vida de uno de mis mejores amigos. No pude estar presente, pero desde acá estoy de todo corazón acompañando a Leonidas. Quiero darles primero pues a él un gran saludo, un gran abrazo, una gran felicitación. Darle un saludo muy especial a su esposa Esperanza, a sus hijos, Giovanna, Alexis, Boris, Vivian, a sus nietos, Bencos, Simón, Salomé, Juan Diego, Luciana e Ivana. Sé que este es un momento, como decía, muy importante, muy significativo para la vida de Leonidas. Y qué mejor estar acompañado de esas personas, de esos seres queridos. Como lo voy a relatar ahora cuando hablemos del personaje principal, que es el libro, por supuesto, con Leonidas me une unos lazos de amistad de muchísimos años. Allá cuando llegué a Bucaramanga, desde el año de 1978, a realizar mis estudios de medicina en la Universidad Industrial de Santander. Desde ese momento nosotros nos conocemos. Pero quiero hacer una pequeña reflexión antes, ¿no? Y es que los escritores, pues yo soy escritor, los escritores en cada libro dejamos jirones, partes de nuestra alma, de nuestro ser íntimo. Y ni qué hablar de este libro en el cual Leonidas habla acerca de su vida, acerca de sus vivencias, acerca de sus experiencias. Y por eso es que escribir y tener publicado un libro es un parto muy doloroso porque estamos luchando con nuestros sentimientos, con nuestros afectos, con todo eso que hace parte de nuestra condición como seres humanos. Yo soy testigo, además de, por supuesto, de muchas de las vivencias que ha tenido Leonidas, soy testigo del desarrollo de este libro que vamos a presentar en el día de hoy, de Remansos y Remolinos, porque desde que Leonidas tuvo esos primeros atisbos, esas primeras ideas de escribir su biografía, me estuvo consultando y me decía, mira, ¿qué piensas de esto? Yo me puedo sentir muy orgulloso y contarles a ustedes que he leído Remansos y Remolinos, no una, sino dos, tres, hasta cuatro veces, porque lo miré en detalle con lupa. Con Leonidas teníamos la oportunidad de compartir. Y a mí me dio una alegría muy inmensa cuando Leonidas me dijo, Uriel, quiero que tú prologues mi libro. Y yo hice un prólogo para este libro y quiero compartirlo
con ustedes, porque, reitero, el personaje fundamental de esta reunión que nos convoca es Remansos y Remolinos. Entonces voy a permitirme leer el prólogo que hice para este libro. El ser humano es resultante de un largo proceso que se ha gestado no desde su experiencia vital, iniciada en el momento del nacimiento físico. No, sus influencias van mucho más allá y se pierden en la memoria del tiempo lógico, racional, pero son rescatadas por la experiencia emocional que perdura por siempre en la estructuración psíquica del ser. Los afrocolombianos tienen en su ADN colectivo el sonido de la selva, el repiquetear de las lluvias, la melodía de los ríos en su raudo transitar, los rugidos de los animales y el rítmico repiquetear de los tambores que siempre le estarán recordando su origen africano, la madre que parió a sus ancestros. Esa cadencia original, mezclada con las historias de los nativos americanos y de los invasores y esclavizadores extranjeros, es lo que se capta, disfruta y deleita en la hermosa obra Remansos y Remolinos, de la autoría de Leonidas Eduardo Ocampo Arboleda. En 1978 me trasladé a la ciudad de Bucaramanga para continuar los estudios de medicina que había iniciado en la Universidad Libre de Barranquilla. Los primeros 2 años de adaptación a la Universidad Industrial de Santander no fueron fáciles. Me sentía en un lugar extraño, distinto a las querencias, al olor mañanero de los fritos, a las brisas lejanas provenientes del Río Grande de la Magdalena, a la gritería de quienes en carretillas decían, abro comillas, Boca Chico fresco o el mejor bollo e yuca de Quilla, cierro comillas, Quilla es Barranquilla. En las horas nocturnas deambulaba en solitario por la avenida Quebrada Seca. ¿Qué diablos hago por acá lejos de quienes hablan con el mismo acento, que tienen el mismo color de piel y que no me señalan como el costeño perezoso y bullicioso? Cierro comillas. La respuesta que surgía de lo más profundo del ser siempre era la misma, aunque difícil de aceptar por un adolescente que no comprendía muy bien los fenómenos sociales que en ese entonces se producían en la mayor parte de las ciudades del interior del país en contra de la diáspora de afrodescendientes que buscaban mejores oportunidades para su futuro y el de sus familias. Debo quedarme aquí para convertirme en profesional y hacer realidad mis sueños personales y cumplir las expectativas que sobre mi vida tienen los familiares de verme convertido en un reconocido doctor. Este último relato era una experiencia bastante frecuente en los jóvenes afrodescendientes que osaban romper el círculo de atraso económico que se vivía en sus olvidadas regiones, tanto en el Atlántico como en el Pacífico colombiano. Uno de los mayores acicates que teníamos eran nuestros padres, que nos repetían casi a diario que teníamos que ser, abro comillas, alguien en la vida, y cierro comillas, y que la única vía para torcerle el pescuezo al destino ancestral de pobreza, discriminación, estigmatización y prejuicios era el estudio. Recuerdo el mensaje insistente de Deyanira, mi madre, abro comillas, hijo, tienes que estudiar, no te puedes quedar como agricultor, como pescador o músico. Mi padre fue integrante de una de las más reconocidas bandas del pueblo y del Caribe colombiano. Porque, seguía diciendo Deyanira, mi madre, con esos oficios no vas a tener una vida digna. Cierro comillas. Este era el imperativo que como impronta imborrable detuvo en mi mente desde joven hasta que concluí mi formación como médico. Me veo retratado de cuerpo entero cuando leo
los 4 primeros capítulos de Remansos y Remolinos, porque era casi la misma información que Leonidas recibió de sus padres y que describe de manera magistral. Primeros años, estos son los primeros capítulos de Remansos. Primeros años en mi isla querida, vivencias en la primaria, música, un legado familiar y un cargamento de sueños. Retomando la descripción que hago sobre las dificultades para adaptarme a la ciudad donde viví 7 años de mi juventud, recuerdo una característica que desarrollan las personas cuando van a vivir a un sitio distinto a sus orígenes: la tendencia a buscar y tratar de entablar lazos fraternos con los que están en esa misma condición y que son procedentes de la misma región o con ancestros comunes. En estas circunstancias se da la búsqueda de apartamento para compartir gastos, encontrar paisanos, para escuchar música, tomar licor, compartir comidas típicas y organizarse en colonias. En esas andadas me conocí con Leonidas y desde ese entonces hemos sostenido una amistad y una relación fraterna que ha estado por encima del paso de los años. Y, aunque pase mucho tiempo sin vernos, apenas tenemos un encuentro, de inmediato se actualiza y vivencia esa amistad que por tantos años hemos cultivado. Leonidas es un ser anclado en sus raíces y cualquier acción que él realiza dentro de las múltiples que ha desempeñado siempre estará impregnada por el profundo amor a sus ancestros, a su origen, a su África, a Colombia y de manera particular al Pacífico y a su amada isla donde nació y está ligado por siempre, Tumaco. En el capítulo dedicado a este hermoso paraíso terrenal, describe desde el corazón sus primeros años, las tradiciones que forjaron de sueños y también de temores su vida futura, la pobreza, la discriminación entre los propios habitantes y la descripción magistral de cómo un niño travieso se fue forjando al tenor de las experiencias cotidianas. De allí surgen las luchas que ha emprendido a lo largo de su vida y que quedan como testimonios de superación en este bello documento que refleja la lucha por la autoafirmación de miles de personas afrocolombianas que se encuentran luchando por la identidad y el respeto de los derechos de su etnia, aún a expensas de exponer su propia vida. Puedo afirmar, conociendo los logros obtenidos, que Leo ha sido un médico comprometido con el bienestar de las comunidades, un compositor excelso de los ritmos de su amado Pacífico, un luchador por las causas sociales de su etnia y un amoroso esposo, padre y abuelo. Y termino con esto. Remansos y Remolinos es un testimonio de la vida de un colombiano probo, según la RAE, la Real Academia Española, honrado, honesto, honorable, íntegro, recto, decente, moral, intachable e irreprochable, que ha luchado por lograr la dignidad y el reconocimiento de los derechos a nivel personal de sus seres queridos, de la región del Pacífico colombiano y de los afrocolombianos que día a día sueñan con tener un lugar común donde todos sean considerados como lo que son, hermanos que habitan la bella geografía de este país llamado Colombia. Mi gratitud, querido Leo, por permitirme expresar el profundo amor que me liga a ti y a tu familia y a tus ejecutorias. Un humilde admirador, Uriel Escobar. Saludos, mi querido amigo. Un gran abrazo. Muy buenas noches a todos los presentes, a los colegas, amigos, familiares, conocidos, artistas, en fin, todas aquellas personas que durante mi existencia me han acompañado en una o en otra actividad. Gracias por sacrificar su tiempo y venir a compartir con nosotros, por así decirle, el lanzamiento, la socialización de estas cortas historias que las
se las presento al público en general en 32 capítulos, o sea, la historia de Leonidas Ocampo, de la existencia de Leonidas en 32 capítulos y 364 páginas. Muchas gracias y espero que lo disfruten. Muy bien. Agradecer antes de eso al doctor Carlos Iván Rodríguez, una persona al igual que el doctor Uriel Escobar, un amigo entrañable, compañero de la universidad. Él salió un poquito después que yo y Uriel salió un poquito antes. Pero tenemos algo en común. Además del ejercicio profesional de la medicina, nos une la vida bohemia, nos une las cosas que tienen que ver con el arte, nos une las cosas que tienen que ver con la política, con la vida, con la defensa de los derechos humanos, de las personas, en fin. Y gracias también por ese acompañamiento que desde el primer momento ha hecho usted para yo lograr este resultado que estamos compartiendo con las personas que han asistido a este evento. Gracias, querido doctor Ocampo. Con el doctor Leonidas Ocampo nos une desde luego una amistad de muchos años, casi toda la trayectoria de la carrera, con su hermosa familia, con su esposa, sus hijos. Y para mí constituye un inmenso honor, tuvo la generosidad de invitarme a revisar sus borradores o los borradores que había hecho respecto de sus memorias que estaba en ese momento elaborando. Créanme que me emociona mucho ver este par de libros aquí, porque yo conocí un Word extenso, después conocí otra versión y vi el trabajo tesonero de Leonidas avanzando en ese propósito. De manera que felicitaciones, querido amigo. Remansos y Remolinos es una realidad. Y hoy usted, como en muchas de sus actividades artísticas, culturales, las entrega generosamente a nuestra comunidad aquí en Santander, inicialmente. Me imagino que tendrá que hacer una correría amplia por el Pacífico colombiano, desde luego, a llevar su mensaje. Bueno, yo a partir de esos borradores y ya el texto final, digamos, sin tener el libro, me permití hacer unas pequeñas anotaciones. Leonidas me dijo, voy a decirle simplemente Leonidas o Leo, sí. Me dijo, quiero compartir con usted la presentación, vamos a conversar, ya que conocemos muchas historias comunes y creo que se nos facilita. Efectivamente, le dije, bueno, ese inmenso honor tendré que afrontarlo con el rigor necesario y con el inmenso cariño que nos tenemos, y me tomé unas notas. Escuchando, doctor Uriel, que pienso que está todavía conectado, desde luego usted ha tocado muchos de los tópicos que había inicialmente señalado, pero sin duda creemos que podemos tener una muy grata conversación estos minutos, apreciado colega. Embarcarse en un proyecto de estos tan complejo, tan difícil, porque es difícil. Escribir una cuartilla es complejo, ahora Leonidas ha hecho casi 400 para contarnos sobre su vida, sobre su ciclo vital y muchas otras cosas, como lo decía Uriel, de su etnia, de muchas cosas que vienen y que vamos a compartir. Es complejo, es de una dificultad. Tomar la decisión de hacerlo es, desde luego, también. Yo quisiera, doctor Ocampo, que nos contara en qué momento tomó usted la decisión de escribir su autobiografía, porque además es un ejercicio complejo. Si a alguien le dicen, haga una biografía, bueno, empieza a buscar, a indagar, pero hacer una autobiografía, escribirla, tiene unas connotaciones prácticas, psicológicas,
que le generan complejidad. Entonces, es casi una confesión, llamémoslo así, una confesión personal la que hace el autor cuando decide plasmar en un libro su vida. Entonces, quisiera preguntarle, Leonidas, ¿en qué momento tomó su decisión? ¿Y qué actitud, además, asumió la familia frente a esta empresa en la cual usted se estaba embarcando? Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Carlos Iván. Vamos a comenzar a ponerla de esa manera, Carlos Iván Leonidas, para que rompamos protocolo. Listo. Que es lo que debe primar aquí en un ambiente como este. Fueron varios los motivos. Yo creo que. Y hay uno que nos toca a todos, las personas que hemos llegado a ese momento de retiro forzoso, de retiro obligatorio. Cuando 15 días antes nos llega una resolución en donde nos dicen, señor fulano de tal, se le informa, la gerencia le informa o la administración le informa que a partir de tal fecha usted queda cesante, entra a hacer uso de sus derechos, ¿cierto? Como jubilado. No sé qué pasa en la psiquis de uno. Seguirse uno aferrando, quiere uno salir por un lado, dice, no sé a qué hora me pensione, estoy cansado. Pero cuando ya le llega la realidad, uno es como a retroceder, a echar para atrás, a decir, no, yo no me quiero ir todavía, y comienza a buscar miles de excusas, ¿cierto? Porque es que, sobre todo en aquellas personas que han tenido cierto poder, y ese poder les ha dado algunas gabelas, algunas ventajas, entonces saber que ya no van a estar ni van a tener personas a su cargo, y por otro lado ya llega a la casa y la señora lo primero que hace y lo nombra corredor de bolsa, dicen por ahí, ¿no? Mi hijo corra por la bolsa de la leche, ¿sí? O huele por el pan. Pague los recibos. Sí, páguelos. Entonces, hay una serie de situaciones que uno, cuando se acerca a este momento, busca alguna alternativa para contrarrestar esa situación. Y esa fue una de las. La otra tiene que ver con ese terrible hecho o ese evento que ocurrió en el 2020, el tema de la pandemia. Sobre todo, una situación tan mal manejada en lo que respecta a la comunicación, a ustedes les cuento, en donde definitivamente nos sentenciaron a dos grupos etarios muy importantes, que es de los menores de 5 años y a los mayores de 60. O sea, las personas mayores seguramente no íbamos a salvar de eso, de esa hecatombe. Usted tiene COVID y si tiene comorbilidades, como en el caso mío, una diabetes, una hipertensión arterial, estaba en pleno tratamiento de un adenoma, carcinoma de próstata, en fin, y una divertículo, es decir, polidiagnosticado. Carlos Iván, esa situación me llevó a pensar de que yo tenía que dejar escribir algo, o sea, yo me estaba a punto de enloquecer. Les cuento que si alguna vez sentí miedo fue esa vez. Pánico no, porque siempre estuve claro en mi pensamiento y demás, pero sí me asusté y pensé que lo que había hecho no tenía ningún registro, ¿sí? que testimoniara. Unos discos hechos allí, unos videitos, pero nada que fuera de mi puño y letra. Y yo diría que esas fueron, y pues esas dos. Y me falta una que también fue muy importante y es los interrogantes de los nietos. Ocurre que mis nietos, los 6 nietos que tengo, nunca me conocieron en el rol
o en el cine, con el perfil que yo digo tener allá, que me dicen que, me preguntan, abuelito, ¿tú fuiste médico? ¿Tú trabajaste como médico? ¿Tú recibiste niños? ¿Me puedes llevar a ver cómo nace un niño? Y preguntas de esas que lo ponen a uno que no sabe para dónde, como corcho en remolino, para contestarle uno al nieto, a la nieta. Y pues dije, no, para contestarle a uno por uno, más bien vamos a compilar toda esa información en un solo paquete, que es lo que estamos haciendo. Incluso hubo otro tema que me llamó la atención, y es que una de mis nietecitas, la última, en un acto cultural del colegio, amenizaron el acto con una canción, una obra mía. Y ella le dijo a la profesora, ¿sí?, esa canción es de mi abuelo. Y la profesora no le creyó. Angustió a la niña. De manera pues que esos diría que son los detalles por la cual yo dije, voy a escribir algo. Voy a escribir lo que ha pasado en mi vida durante estas 8 décadas. No sé si está... No, muy bien. Y son 3 razones perfectamente explicables. Miren, ¿y cuál fue la actitud de la familia, de Esperancita y su combo? ¿Qué le dijeron cuando usted se emprendió en otro proyecto? Dijeron, Leonidas, con otra cosa, ¿qué pasó? Ocurre que hay una actitud que eso es involuntario, eso se presenta en mí. Cuando yo estoy planeando algún proyecto, entro en una etapa de mutismo, de silencio, así que, y me paso entonces que me meto a buscar allá, que el libro, que en la biblioteca, me vuelvo el ratón de biblioteca, busco lo uno, busco lo otro, y no digo nada. Ya doña Esperanza, que me conoce con 54 años al lado, ella le dice a mis hijos, su papá debe estar tramando algo de que no dice nada. Y efectivamente, cuando socializo el proyecto, la intención del proyecto, les da risa, ¿no? Les da risa y obviamente comprueban de que sí, de lo que ellos siempre han supuesto, de que cuando voy a elaborar un proyecto, siempre adopto esa actitud. Entonces, para decirle que, en conclusión, la familia siempre me ha apoyado. Con todos los bemoles que haya, con todas las situaciones que haya, ellos siempre están allí, aún a costa de sacrificio de la propia economía, ¿no? Usted sabe que, pues, uno de los temas que no ha sido relevante para mí, importante, ha sido priorizar el tema económico. Y cuando hago proyectos... Pero es importante. Sí, pero es importante. Pero cuando hago proyectos, todo lo hago y se me olvida con qué lo voy a pagar o cuánto vale y demás. Entonces, eso siempre produce una afectación en la precaria economía familiar y eso no gusta mucho tampoco a la Así es. Finalmente, entonces, tenemos que decir, Leonidas, que se subieron a su proyecto y aquí está, como en todo lo que usted se ha embarcado, con el apoyo de la familia también. Tengo una pregunta sobre el nombre, pero antes quisiera hacerle un pequeño comentario, a ver cómo fue su experiencia. Hace poco, felizmente, y por eso traje la anotación, leí un artículo de una prensa internacional, una entrevista al Pacino. Él lanzó un libro, Sonic Voices, de memorias, pero relataba que hacía muchos años había tenido la propuesta de mucha gente que escribiera un libro, creo sin duda que su biografía, su autobiografía, y señalaba que no, que siempre había dado un rotundo no, porque consideraba eso una experiencia terrible, escribir la autobiografía. Ahora, a raíz del lanzamiento de su libro hace unas semanas, le volvieron a preguntar, ¿y cómo le pareció? Dijo, me ratifico, fue una experiencia dura, terrible, sufridora,
Cuéntenos, Leonidas, ¿cómo fue ese trayecto mientras usted escribió su libro? Sí, yo diría que, le agregaría a lo que él dice a terrible, a una situación caótica, grande. Yo le agregaría que, el terror que produce eso, como en la Santa Inquisición, eso, perdone, yo, digamos, lo comparo con eso porque es algo indescriptible. Todavía que estoy muerto de eso, de susto. Yo no sé aquí, sí, pero estoy lleno de pavor aquí en este momento, porque yo no sé, todavía no sé en qué momento di el paso para terminar esa obra, pero es una decisión muy difícil. Es decir, yo pensé en un momento que mi condición de ser compositor, de escribir canciones en donde yo en 2 páginas saco 4, 5, 6 estrofas y le canto al tema que sea y listo, luego se le agrega la música, luego los arreglos y todo el cuento. Pero de allí a escribir una narrativa con conector y con todas esas exigencias de la literatura y gramaticales, eso es terrible. Entonces, yo pienso que no es fácil y los escritores que están aquí, me les descubro, por favor, me quito el sombrero con ellos, porque es un trabajo muy, muy, muy difícil, lo veo desde acá, desde esta orilla, simplemente como una persona amante del arte, pero no metido en estos oficios de la escritura. Usted hablaba de que al principio yo, esto es como decantando todo lo que se ha hecho. Yo no sé cuántas toneladas, no sé, de papel gasté. Sí, porque lo que se gastó, digamos, lo que quedó equivale como a la 1/5 parte de todas las cosas, ideas que recogí y que finalmente descarté. Bueno. Entonces, para mí, la respuesta, le digo, me ratifico en lo que dice Al Pacino. Es una experiencia muy dura, muy difícil, muy complicada. Inclusive me puse a comparar con la carrera de medicina y veo que fue más fácil ser médico que ser escritor. Bueno, eso honra aún más la presencia aquí de escritores en esta sala, de verdad. Y algunos de ellos, inclusive en algún círculo de estos, uno me decía, mire, Carlos Iván, a veces nos toca votar ya la obra. No escribo más y listo, si no lo la entrego de acuerdo a los compromisos. Ese debe ser el momento más complejo, ¿no? Cerrar y decir hasta aquí llego. Exactamente. Bueno, Leonidas, cuéntenos entonces aquí, ese nombre es muy bonito, Remansos y Remolinos. Viniendo usted de esa zona del Pacífico, uno se imagina por su riqueza hídrica, por muchos aspectos. También, ¿por qué le dio usted el nombre a su obra de Remansos y Remolinos? ¿Qué nos quiere decir con ese nombre? Que es muy bonito, Remansos y Remolinos. Gracias, muy asociados. Gracias por darle calificativo de bonito. Y ojalá que a todos les guste el título. Y no solamente el título, sino el contenido. Pero no solo que les gusten, también que lo compren. Que lo compren. Entonces, Remansos y Remolinos fue el resultado de una búsqueda que diera respuesta a quién es Leonidas Ocampo. Yo siempre me pregunté, ¿quién soy yo? Y ocurre que cada vez que cumplo años, yo tengo la costumbre de hacer un balance de mi vida. ¿Qué hiciste, Leonidas, en los 365 años que acaban de pasar? ¿Cuál es tu balance? ¿Cuáles son los aspectos positivos? ¿Cuáles los aspectos negativos? ¿Y qué propones para mejorar? Y entonces en ese orden de cosas buscando una definición mía. Y ocurre que no la encontraba. Y entonces lo que sí encontraba era que
La vida de uno era como un yo-yo, por ejemplo, sube y baja. Era como una montaña rusa que a veces arriba, a veces abajo, ¿sí? Como ese ir y venir, pero no encontraba el nombre apropiado para eso. Como mi mayor inspiración en las canciones ha sido el mar, el río, porque yo soy, recuerden, de una región acuífera, donde hay mucha agua, ¿sí? Hay ríos, hay mares y demás. Entonces, muchos de los temas míos los he logrado yéndome a contemplar el mar o el río. Y de ahí salió la idea de mirar cómo a la orilla de la playa hay unos espacios, por así decirlo, unos territorios fluviales, unos accidentes que vienen con mucha fuerza y luego se paran, luego entran en una especie en un depósito en donde uno va a mirar, es un ecosistema con muchos pececillos, con cangrejos, o sea, crustáceos, moluscos, en fin. Y que uno se pone a mirar en ese momento, y un poeta se pone a ver eso, queda inmerso, ¿sí? Queda metido allá, como en un ambiente de sosiego, ¿sí? De paz. Pero en contrasentido a eso, también en el mar o en el río, hay esos grandes choques de corriente que pues se comunican incluso con unos túneles que pueden tener hasta 40 metros de profundidad, 50 metros. Y aquí ocurren hechos caóticos, tremendos, ¿cierto? En donde incluso las personas y un buque con un número importante de pasajeros puede ser succionado y absorbido. Eso es lo que llaman los remolinos. Entonces yo dije, esto es lo mío. Yo pienso que mi vida en estas 8 décadas ha sido eso, de paz y tranquilidad, y de paz, sosiego, tranquilidad, como lo que le pasa a uno cuando esas hormonas de la felicidad, recuerdan, esas endorfinas, que está uno que le dieron una buena noticia, que le dice la persona, el ser amado, yo te quiero, en fin, todo le pasa bien, todo le sale bien, entonces uno se siente como flotando, nada. Contrario a cuando hay esas situaciones adversas en donde esas hormonas, las catecolaminas, que usted ha visto, esa adrenalina, se produce y produce una gran hecatombe a nivel del sistema cardiovascular que puede terminar uno en un infarto agudo de miocardio. Eso también lo comparé con eso. Sin embargo, dije, infartos y remansos y remolinos los vivimos todos los seres humanos. Si ustedes ponen a revisar la vida de cada uno de ustedes, en algún momento han tenido la situación que estoy mencionando de tranquilidad y de paz, como también de gran hecatombe y de grandes situaciones con mucha pérdida de energía y demás. Entonces yo creo que esa es la razón por la cual escogí ese nombre, y además, como ven ustedes, ese diseño fue hecho por una niña, sobrina mía, estudiante de diseño integral de la Universidad del Valle, de 10º semestre. Vino de vacaciones y estaba yo en ese cuento y le dije, ayúdame a diseñar la carátula, y me dijo, tío, déme todas las fotografías que tenga. Y ella escogió esa, ¿sí? Y escogió la parte de delante, que es, como ustedes ven, está llena de simbolismo. Ahí se ve la tranquilidad. Ahí ustedes dirán que ahí le están cobrando, que Leonida está debiendo la renta o algo. Ahí no, sí. Leonida está ahí feliz, ahí como si la fumó verde, ¿no? Ahí tranquilo.
y detrás de eso, entonces, representado en el mar o en el río, el peligro, ¿cierto? Ahí está entonces la acción del remolino. Entonces, esa es como la explicación de esa carátula. Muy bien. Y por eso, remansos y remolinos. Y les pido ahorita a ustedes que los minutos que nos resten hasta la presentación de Tumacuba, la vivamos en modo remansos. Exactamente. Muy bien por esa invitación. Un nombre muy apropiado, muy apropiado. Alguien dijo, después de muchas vicisitudes, ahora sí me voy a vivir la vida normal. Le dije, no se equivoque. La vida normal no existe, existe la vida. Esa es, con remansos y remolinos. Bueno, usted en su primer y segundo, los primeros capítulos, Leonidas los dedica con mucho afecto, con un profundo amor a su tierra, a su Tumaco del alma, a su isla. Y hay dos aspectos que me llamaron mucho la atención. Bueno, allí usted señala su infancia, su adolescencia, pero hay un evento en el cual sin duda expresa mucho de ese sincretismo cultural entre la cultura africana, la indígena y de los nativos y pobladores que habían en ese momento allí en esa zona del Pacífico, muy rica en mitos, en leyendas, que es la ombligada. Me llamó mucho la atención sobre la ombligada, pero también más adelante me llama mucho la atención lo relacionado ya en su niñez y preadolescencia, los estudios primarios. Cuando estaba en la primaria lo marcó también mucho. Yo creo que de pronto a esta rica audiencia que está aquí presente les puede interesar, como me llamó a mí la atención también, esos dos aspectos, lo de la ombligada y sin duda la influencia que tuvo la educación primaria en sus inicios. Sí, evidentemente, pues yo nací en Tumaco, en esa isla paradisíaca, digo yo, que queda en el Océano Pacífico, en el departamento de Nariño, conocida por la perla del Pacífico. Allá nació Leonidas Ocampo, en donde la madre naturaleza nos dio la oportunidad de disfrutar en contraposición a las carencias que teníamos de un ambiente natural, de un paisaje, de un mar, de unas playas hermosas, de esas alfombras de cangrejos y moluscos que se forman en la playa, de los cantos de las aves, del movimiento de las olas. Allá nací yo. Cuando decidí escribir mi historia, la primera preocupación era de que yo iba a hablar de la vida mía desde mi nacimiento hasta por lo menos hasta el momento en que cerré el libro. Y sí me interesaba mucho saber cómo fue mi nacimiento. Porque alrededor del nacimiento se tejen muchas cosas, sobre todo en el Pacífico, usted lo señalaba. En la cultura encierra unos elementos de cosmovisión, unos elementos de saberes, de mitos, leyendas, conocimientos mágicos y también realistas. Así es lo que hablaba García Márquez, realismo también y cosas mágicas. Allá se ven eso. Entonces, para mí, y como médico, sí me preocupaba también saber cómo habían sido los primeros minutos de mi nacimiento. Usted sabe que la calidad del ser, de la persona, se da
en el agar que tiene. O sea, lo marca mucho. Lo marca mucho, digamos. La calidad de vida que nosotros tenemos depende si respiramos o no respiramos tan pronto. Y entonces la partera, por lo menos encontré la información de que me asistió una partera y me asistió también, obviamente estaba mi madre y estaban otras personas mayores, porque alrededor de eso nuestra cultura también tiene otros mitos. Por ejemplo, los partos en casa no permiten, desde el momento en que ya se da el trabajo de parto, la expulsión y demás, hombre cero, ni siquiera en la puerta de la casa, nos mandan todos a la calle. Eso se da no sé, y fuera así. Entonces, a mí me interesaba eso. Entonces les decía que la partera reportó parto sin complicación y que pronosticó que yo iba a ser cantante, porque que gritaba, pero a voz en cuello. No falló, buen pronóstico. Si no, eso me tranquilizó. Bueno. Pero hay un tema que usted menciona allí y que precisamente lo tuve en cuenta al escribir mi autobiografía, porque yo, primero, estoy hablando de información de otra fuente. Yo no pude, hay muchas cosas que ya uno las puede comprobar así, pero era un recién nacido. Entonces todo lo que le estoy comentando lo supe por información de mi madre. Entonces mi madre a los 21 años me dijo, usted fue obligado, no obligado, sino obligado. No sé si, ¿sí? Y entonces yo no tenía idea de qué era obligar ni nada de esas cosas. Eso me tocó ir a buscar qué era obligar y demás. Ella me explicó en su lenguaje qué significaba, pero así por encima les digo, es una costumbre ancestral, también, como le digo, cargada de todos esos misterios que hemos mencionado y demás, que la hace un equipo de personas. Ese equipo acá lo conformó mi abuelo, que era maestro de escuela, la partera, mi madre también, y mi padrino, que era boticario, que se llamaba Leonidas. De ahí mi nombre. Yo tengo el nombre de mi padrino, Leonidas, ¿sí? Ellos se confabularon de que para hacerme esa obligada. De cómo lo hicieron y qué pasó y por qué lo hicieron, no se los voy a contar porque entonces no compran el libro. Sí, claro. Sí. No se puede decir todo. Eso es así. Sí. Y entonces, en ese sentido, la obligada consiste en que la madre al nacer, la placenta de la madre se siembra en una raíz del árbol, de un árbol, o se siembra bajo casa, ¿sí? Bajo casa o en una raíz del árbol. Ese es un punto de la obligada, y lo mismo que el cordón umbilical. Y el otro componente de la obligada es que tiene que ver con la cicatrización del muñón umbilical. ¿Sí me entienden? Y alrededor de la cicatrización, eso se utilizan sustancias de origen animal, vegetal, mineral. Entonces hasta allí les dejo para que cuando lean el libro vean cómo fue que obligaron a Leonidas y cuáles fueron los beneficios que obtuvo eso. Sí, Leonidas, nos está apurando un poquito nuestra directora del evento artístico, pero no podríamos irnos en su recorrido, en su libro. Usted toca su faceta docente, su actividad musical, sin duda, que voy a resaltarla un poquito adelante, como médico, desde luego, su ejercicio como médico, como un líder social relacionado con la población afrodescendiente. Sí. Javier. Sí. No veo aquí las imágenes. Bueno. Y entonces, todo eso, fue secretario de salud del departamento, tuvo muy buen desempeño allí, muchas facetas que sin duda pudo plasmar en el libro, pero quiero referirme a la música. Eso es central en su vida y en el texto, esa creación musical. Rápidamente,
quisiéramos saber, usted allí nos explica algunas de las canciones, el origen y sus orquestas. ¿Qué pasó con eso? Bueno, hay una cosa muy importante alrededor de eso. Y es el primer acercamiento mío con la música fue obviamente desde la infancia. El primer contacto con la música fue a través de la música andina colombiana. ¿Por qué? Porque mi padre era músico. Mi padre era intérprete de varios instrumentos de cuerda, guitarra, tiple, violín, guitarra, tiple y contrabajo. Eso era, entonces él ensayaba en la casa y obviamente de ese contacto permanente, de escucharlos a ellos, aprendí a diferenciar que era un pasillo, que era un bunde, que era una guabina. Ese fue mi primer contacto. El segundo contacto fue cuando entré al colegio, y en el colegio tenían como política de que la música se iba a orientar desde el punto de vista de los clásicos europeos. Y entonces tuve acercamiento también con esos grandes clásicos, Beethoven y todo, con fragmentos, ¿no?, que el profesor nos ponía a interpretar. Yo ya era intérprete de la trompeta. Y el tercer contacto que tuve fue cuando formé con los amigos del pueblo, de la barriada y demás, la primera orquesta que se llamó La Juventud del Ritmo. Sí, entonces, y la última, el último acercamiento fue ya con la música, mi acercamiento con la música folclórica, o sea, la marimba de chonta, bombo con uno, ubasá. Esos fueron mis acercamientos. Ahora, yo salí de Tumaco y al salir de Tumaco, obviamente salí con el propósito de mejorar mis condiciones, pero yo realmente nunca tuve ya la oportunidad de tener un profesor que me diera orientación profesional y que me dijera, tú sirves para esto, para lo otro, lo demás. Yo lo que sabía era que quería ser músico. Pero mi mamá no quería. Mi mamá no estaba de acuerdo y entonces me recomendó, hijo, ¿cierto? Te pido un favor, estudie algo que sirva. Y para ello algo que sirva era algo que no fuera la música, porque ya lo tenía en casa y no quería más de eso. De manera que contrae la voluntad de ella, entré en ese dilema, ¿qué hacía? Y terminé estudiando química y biología, porque era lo único que ofrecían en el momento y era lo que más se parecía a lo que yo manejaba en el bachillerato. Yo fui buen estudiante de química y por eso entré a estudiar química y biología y terminé la carrera como químico y biólogo. Quiero decirles que la decisión de estudiar esa materia fue una decisión que la tomé al azar. ¿Por qué al azar? Ocurre que yo tocaba en las noches en Bogotá, en un bar, en un grill. Y entonces tocaba hasta de las 10 a las 2 de la mañana. Y a las 6 tenía clase de química con un profesor de Chocó, muy buen profesor. Pero él se preocupaba porque nosotros, las personas de su etnia, fuéramos muy competentes en lo que hacíamos. Entonces sí, de apellido Castromena. Y una vez llegué, eran las sillas esas de que uno ponía el brazo a este lado, tenía a este lado, al lado derecho, y entonces me dio un microsueño. Y ese microsueño, en el momento que lo sentí, fue que me sorprendió con un golpe paisano a dormir donde lo trasnocharon. Y se me queda al final de la clase para que hablemos. Y me preguntó, ¿usted qué es lo que hace? Y le expliqué y todo. Me dijo, usted tiene un problema conmigo. Y el problema es que la química es incompatible con la música. Y usted verá qué hace. Pues para concluir, no tuve el valor de decir o la música o la química, sino que le pedí el favor a un compañero de habitación, tire una moneda al aire y la moneda al aire marcó de que yo fuera a estudiar química. Miren ustedes.
Muy bien, vea, después de tantos años uno aprende, sigue aprendiendo de la vida de Leonidas. A nosotros nos unió la química por la música, ¿no? Hizo química entre nosotros eso. Leonidas, nos apuran ya, yo creo que la conversación está muy agradable, muy sabrosa, pero nos llaman ya a pasar al siguiente programa. Lo único que le quiero decir es que después de que me dio el inmenso honor de leer los borradores, voy a leerlo ya en el texto, nuevamente a releer su obra. Consideraría que de pronto, si le quedó faltando algo, muy seguramente, o si de pronto se animó a seguir escribiendo. No, pues yo pienso que falta mucho, ¿no? Yo pienso que para complementar, para completar todo lo que yo quiero decir y quiero expresar, y creo que faltaría un Remolino 2, Remolino 3. No, entonces tenemos a Leonidas escritor para rato, eso está muy bien. No, y finalmente decirle, pues la parte de la música, aquí tenemos aquí se desarrolló en Bucaramanga unos proyectos musicales que tuve yo a cargo de eso, y fue el proyecto de los Máster de Colombia, los proyectos de la Nobel, un proyecto importantísimo de música andina colombiana que se llamó Quinteto Arpegio, y de cual aquí se encuentra una persona, que pido un aplauso para el maestro Alfonso Hernández, con que hicimos un tema que su autor lo fue calificado por el maestro Blas Emilio Atertúa. Claro. Él fue el que me acompañó en ese quinteto, en donde gané el primer puesto como compositor de la obra Pa' mi viejo. Claro. Y luego el proyecto que ya tenemos, que nos ocupa y que en este momento van a escuchar una parte del grupo, pero ese es el formato que tenemos en el momento, y el formato de Tubacuba. Efectivamente, usted le hace un gran homenaje a un gran músico santanderiano como Alfonso Hernández, guitarrista excelso, que sin duda brilló y ha brillado en el pentagrama no solo regional, sino colombiano. Leonidas, muchas gracias por la invitación.